Este podcast es realizado con el apoyo del Programa de Estancias de Investigación de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, PREIDEGAPA, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Buenas noches, donde quiera que anden. Somos Guillermo Badenes Y Julia Constantino, y esto es T Forte de Acción Prolongada traducción en cápsulas de de Laboratorios Laboratorio Badenes Badenes Constantino. Constantino. A ver, yo creo que en esta nuestra última dosis del primer tratamiento, ¿Será alguien la que no soy última? yo anda como algo desconcentrado y no sé si tiene que ver con esa camiseta verde que trae puesta. Yo no sé si es una Bueno, alusión a bueno. estos tiempos o es una provocación o qué. Mi, mi camiseta verde, como bien decía la señorita que me la vendió, está bien chingona. Estás mostrando que has aprendido mucho en estas semanas, meses Has y recorrido un largo camino. un largo camino. Te das cuenta de que es la última vez en la vida que vas a decir, bueno, que ya dijiste esto de que el podcast es realizado con el apoyo del programa de no sé quién. Mira, todo es muy dudoso y no voy a entrar en el terreno de las promesas para decir sí pasa tal cosa, pero ¿es esta nuestra última reunión? ¿Es esta la despedida, Julia? Yo espero, a ver, no sabemos que quizá es la última cápsula de este tratamiento. Pero Ah, muy eso, bien. pues una sabe, de pronto hay cuestiones crónicas, ¿no? Que hay que estar atendiendo. Así es, y no hay nada mejor para una cuestión crónica que té forte de acción prolongada. Efectivamente, en su 15 por 15 y recordemos, pese a todo este ambiente extraño que no podemos soslayar, ¿no? La No, controversia en torno a el balompié, ¿no? así es. Eh, Eh, A ver, ¿qué puedo decir yo con ojos extranjeros aquí en Ciudad de México? Que se le está pasando muy bien. Hay espíritu, hay ambiente, hay onda. sí, al mismo tiempo una no puede negar la cruz de su parroquia y decir hay onda y hay crisis. Y es Bueno, complicado todo y no podemos negar, lo siento, soy Escorpión, que este es el evento deportivo llamado el Mundial del Despojo. sin embargo, y esto, esta microidea tiene que ver con un temita del que vamos a estar hablando hoy. Estando aquí en México, puedo dar fe de que lo que se ve recorriendo las calles, y no estoy hablando de las inmediaciones del estadio, sino la alegría que se puede ver aquí en Ciudad de México, es increíble. Y lo digo yo que el fútbol no es santo de mi pero Devoción. sí se vuelve contagioso lo que la gente siente en la calle y
toda la gente que anda dando vueltas y lo bonito que está México, y lo digo como argentino, ¿por qué? Porque los mexicanos, por supuesto, porque uno siempre hace eso, se queja de su propia casa, de, ay, no, esto está feo, ay, no, llueve, ay, no, Tlaloc nos está castigando y demás y demás. Yo te digo que todo lo que se ve es divino. Se ve muy Mm. bien y me da muchísima alegría que así sea ver a todo el mundo con las remeras o playeras. Estoy usando adrede palabras que no corresponden porque sé que es jersey acá, ¿no? Y es casaca en Argentina, la oficial de la selección, Ah, no ¿no? sé Yo le cómo digo se llamen, fíjate, no tengo idea. Y a así. ver, yo no sé si este asunto de que depende mucho desde dónde se ven las cosas pueda llegar a ser aplicable a uno de los dos puntos centrales con los que nos quedamos, ¿no? En nuestro pendiente de la Ujú. última sesión hace 15 días. ¿Por qué seguimos teniendo tantas traducciones españolas, siendo que hay tan buenas traducciones que se hacen en América Latina? Ese es un tema que a mí me preocupa mucho, em, como toda actividad, la traducción es situada, ¿no? Por más que después le cambien el vosotros o le cambien esto o lo otro, la traducción es situada y al ser situada, está situada en un lugar o parte desde un lugar que no es eh, compartido continentalmente, ¿no? Ujú. Eh, digo, desde ese punto de vista, yo me pregunto por qué, y voy a recurrir a un viejo caballito de batalla, porque la mayoría de las editoriales están ubicadas en Cataluña, ¿por qué los catalanes se andan quejando del imperialismo sobre la lengua catalana y demás y demás, y no pueden ver el imperialismo que están llevando a cabo desde España hacia toda Latinoamérica? Porque a mí me importaría poquísimo que una traducción sea hecha en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en Venezuela, y así vamos recorriendo hasta llegar a las dos puntas, Argentina y México, porque tenemos mucho más en común como países latinoamericanos de lo que por ahí puede tener alguien que está traduciendo desde España. Mm, a ver, estoy de acuerdo. Y creo que un punto fundamental es cuando utilizas el término imperialismo, ¿no? Ujú, Porque lo que ocurre, creo, con estas traducciones realizadas en España, en español peninsular y editoriales españolas, es que se mueven desde este impulso motor de imperio, ¿no? Tanto por el poder económico que tienen, que siguen teniendo esas editoriales y que rebasa en mucho lo que ocurre en otros países en América Latina, sobre todo en esos diálogos de negociación para adquirir derechos de autor. ¿Ah? claro, Estamos por ahí hablando vamos, de que están ¿no? usando euros y aquí no usamos euros, ¿no? Y, Ujú, a ver, por un lado está ese poder económico que se está manejando, por otro lado creo que es seguir ah, empleando, aprovechando los supuestos alcances de un poder cultural, de una ujú, hegemonía cultural, de imperio, y
esta parte que creo que difícilmente nos ocurriría en los diferentes países de nuestro continente en los que se habla español, de querer presuponer o crear el efecto de que nuestras experiencias lingüísticas, culturales, locales, nacionales y al final locales y situadas, ¿eh? Que están Ujú. colocadas en nuestras traducciones, se tomen como una norma o se tomen como lo general o se tomen peor aún como lo universal, ¿no? Este asunto de y lo digo, lo he dicho en varias ocasiones en clase, ¿no? Esta universalización de lo local, verlo, convertirlo, proyectarlo, plantearlo como lo general, la norma, lo universal y que está apuntalado por estos factores de poder, de supuesto poder y de autoridad, ¿no? Y que nos regresa, ¿no? A esa historia complicada que tenemos con España. ¿Y qué tema ese? Es, a ver, este poderío económico del que hablabas me trajo a la mente lo que pasaba y quizás aquí en México pasaba igual cuando, volviendo al fútbol, en un potrero, en un baldío, hay chicos eh, jugando y alguien es el dueño de la pelota. Claro, Y entonces, si el dueño de la pelota tiene ganas, se lleva la pelota y nadie juega, ¿no? claro, Y eso es lo que pasa con con muchas editoriales, salen con su poder económico porque pueden desgravar impuestos en España, comprando los derechos de cuánto texto sale, pagan todo lo que los países del primer mundo quieren cobrar y ya está. Con eso desgraban porque es el fondo de cultura, porque es esto, porque es lo otro, y al medio se aprovechan de su poderío económico para perjudicar todo un mercado. Y sí estoy diciendo perjudicar claro, todo un sí. mercado. Y si a esto agregamos el tema de estos Bueno, grandes, un oligopolio editorial que se vuelve un oligopolio para oprimir a todo un continente al fin y al cabo, ¿no? Porque con honestidad yo muchas veces me pregunto si tal vez ese mal nombre que entre nuestro estudiantado tiene la idea de leer traducciones, ¿no? Ay, no, yo no leo traducciones porque las traducciones tendrá tal vez que ver con que es cierto, hay traducciones malas que se hacen rápido, que se hacen desde España, que son incoherentes en sus variedades lingüísticas, porque pueden usar en una misma oración para apaciguar, y voy a poner un ejemplo ridículo, a mexicanas y mexicanos y argentinos y argentinas. eh, Caminó por la banqueta y se ató los cordones, que no es ni una cosa ni es la claro, otra. Y dijo, por supuesto, porque muchas veces la computadora que cambia ciertas palabras nada más, y eso es lo que hace, y dijo, oye tío, y a ver, nos queda claro que esa barba. no es la solución, ¿no? Y que es nada más un gesto de No. condescendencia que termina siendo muy ridículo, ¿no? Y que además hace un enorme daño a la idea de la traducción, a la idea incluso de poder visibilizar que hay gente que traduce y Ujú. que hace ese trabajo, ¿no? Que es como la otra parte de lo que se nos quedó pendiente. Y el Bueno, asunto es que sabemos que podríamos estar horas hablando de este asunto
las editoriales que publican, editoriales españolas que publican traducciones en español peninsular y toda la complicación que crea esto, ¿no? Porque además se va creando una homogeneización de tonos, de estilos, de Ujú, claro. conocimiento, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, en lo que venimos hablando hasta ahora, al fin y al cabo estamos visibilizando una realidad de la industria editorial de la traducción. Ahora bien, para pasar a un tema quizá un poco más productivo, ¿cómo se puede visibilizar a quien traduce? Yo sé que hemos hablado y anunciado este asunto como de estrategias desde la traducción para visibilizar la traducción, ¿no? Mm, Y sí hemos hablado de la importancia de que aparezca el nombre de quien traduce en portada, ¿no? mm, Como una manera sí, justo de nombrar. Y me quedé yo pensando hace 15 días, es que hay otras maneras de nombrar y de visibilizar la traducción y es la manera en que leemos una traducción, en que ajá, hacemos referencia a que lo que estamos leyendo es una traducción. No sé si recuerdes que en una conversación que teníamos, te estaba yo contando que estaba yo empezando a obligarme a que al citar o al poner en bibliografía textos que estaban traducidos, colocar el nombre de quien traduce junto al nombre de quien es el ajá, texto base. Perenganita de tal, diagonal, sutanita de tal. Mm, Y colocarlo así, ¿ah? De manera que sea evidente que estoy yo, Julia, reconociendo que son estas dos voces que están ahí en primer lugar. Porque de pronto a mí también este asunto de que en las bibliografías primero aparezca el nombre de quien escribió el texto base y luego viene más información y el título y luego diga traducido por... sigue creando, desde mi punto de vista, dando la impresión de que se trata de algo sin tanta importancia, una información que no tiene tanta importancia. Y ahí ujú, no me extiendo mucho más porque además no te quiero decir cuánto llevamos aquí charlando, pero ya pero qué veremos bien le cómo lo estamos pasando. resolvemos, ¿no? Para mí un primer punto importante como estrategia para visibilizar la traducción está en que todas las personas que acostumbramos a acercarnos a textos del tipo que sea, nos obliguemos a siempre incluir el nombre de quien traduce. Yo ¿Sabes estoy, qué? y esta sí es una queja, espera, perdón Sí, que quiera nada más cerrar mi comentario con adelante, esto. adelante. Yo, francamente, de pronto sí me molesto bastante al seguir viendo en bibliografías, incluso de colegas, que no ponen el nombre de quien tradujo algo que leyeron, ¿no? Y que tú Ujú, sabes que no, o sea, este texto es una traducción y no aparece el nombre de quien tradujo. Y es pensar, a ver, esto tiene que ser ya obligatorio en ciertos ujú. círculos, ¿no? Te hago una pregunta, me surge de inmediato y quizás a la gente que nos escucha también se le ocurre la misma pregunta y después voy a lo que quería decir. En caso de que imaginemos poner Basnet, Susan, barra Constantino, Julia. Ahí pondrías entre paréntesis trad, por ejemplo, en lo que sea que se te ocurre citar, o no lo pondrías en ningún lado, o pondrías Constantino, Julia, no sé.
Creo que sí 2014, pondría Translate. trad para evidenciar que es una traducción y que está colocada en el mismo ¿Sí? nivel en el que En está pie de la igualdad. autoría, ¿no? O sea, Bien. porque si no, creo que también estaría el riesgo de tener el nombre, pero silenciar que hay que es porque se trata de un trabajo de Correcto, ahí traducción, va. ¿no? Sí, 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 sí. Porque lo que quería decir hace un segundito es lo que sucede con algunos manuales de estilo, como el de APA, que se usa mucho en la academia. Y la última versión del APA, del manual de APA, señala que se tiene que usar el apellido de quien escribió, coma, y solo la primera letra, la inicial del nombre, ¿no? Y uno podría decir, bueno, está muy bien, porque de ese modo no importa si es varón o mujer quien lo escribió y demás y demás, ¿sí? Y eso, a ver, es una buena idea. Sin embargo, el camino al infierno Ujú, está empedrado de buenas intenciones efectivamente. porque en abstracto suena muy bien, pero vivimos en una sociedad patriarcal. Y entonces, instantáneamente, si alguien piensa en, bueno, pero este escribió un libro, seguro es hombre, porque sus ideas importan mucho en una sociedad patriarcal. A ver, vos podés no pensarlo, yo puedo no pensarlo, Ah, mucha de la gente que nos escucha puede no pensarla, pero hay mucha gente que lo puede pensar. Y entonces una notita a pie, cuando uno pone trabajos citados, voy a poner los nombres de pila de las y los autores porque quiero visibilizar que he citado a que la mitad de la gente a la que he citado son mujeres, por ejemplo, sí, o lo que sea, o mea culpa si el 75 o el 80% de la gente a la que he citado son varones, ¿qué está diciendo eso de lo que yo claro. leo? Mm. Yo creo que estamos justo en momentos en los que sigue siendo importante que esa información se explicite, que sea Ujú. visible y que esté evidenciando qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que estamos Recordar, haciendo? ¿En qué momento claro. histórico-cultural nos encontramos? Por lo que estás comentando, ¿no? Efectivamente, si hoy en día ponemos un apellido completo y la inicial de un nombre de Ujú. pila, se va a creer que es un nombre. Aunque digamos Mm. que no, aunque nos digan que no es cierto, claro que va a pasar. Como ocurre si pones D.R. Smith. Ah, bueno, Bueno, J.K. Rowling, que no es necesariamente claro, santa de mi devoción, tampoco mía. puso J.K. en el primer libro de Harry Potter porque de ese modo no se iba a saber necesariamente que era mujer, y entonces así el libro podía vender más. Lo cual nos regresa a que, a ver, desafortunadamente, sigue siendo necesario para visibilizar. Y yo creo que también, aunque no fuera un asunto de visibilizar, podría seguir siendo muy pertinente para tener una información completa. ¿Oh? Exacto. ¿Desde dónde está mirando el mundo la persona a quien estoy citando? Porque Ujú. estamos en ubicaciones distintas. ¿No? Y el mundo Sí, es muy diferente. eh, Salir a las 3 de la mañana a la calle es muy diferente si se trata de un hombre, si se trata de una mujer, si se trata de una persona no binaria, ¿no? Son experiencias distintas y es una manera de recordarnos
que, que no somos colectividades homogéneas. Como decía mi abuela, la caridad empieza por casa y yo digo, la visibilidad también empieza por casa y nos toca visibilizar a nuestros colegas, Claro, visibilizar la labor de quién, y me encanta esta idea de poner en pie de igualdad a quien traduce con quien escribió el texto fuente, porque al fin y al cabo, quien escribió la traducción también escribió un nuevo original. claro. A ver, es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Durante estas 7 cápsulas anteriores, ¿no? Al final es Ujú. una coautoría, al final es la unión de dos voces, al final, de hecho, si no existe el trabajo de quien traduce, no hay acceso a la obra base, y la obra base no circularía y no tendría más importancia fuera de sus fronteras lingüísticas culturales, ¿no? Si no existiera la traducción. Entonces es un trabajo colaborativo en el que hay que reconocer que se trata de eso, ¿no? Vamos, en estos Así, momentos deportivos, aunque creo que el deporte en cuestión tiende más a señalar figuras protagónicas, eh, que otros, como el rugby, eh, ¿mm? donde hay que entender que todas las posiciones que se juegan son importantes porque se trata de un trabajo de equipo, ¿no? Así es. Claro que sí. Y me gusta mucho que en esta visibilización que empiece por casa, el trabajo en equipo que produjo un texto meta, también me voy del fútbol, me voy hacia el teatro, también esté en letra grande en el cartel. Claro, claro, claro. Y nada de tener que estar buscando con lupa para enterarse de quién hizo esa traducción y dónde y ver si hay manera de tener acceso a eso. No, eh, hay que tener la información a la mano, hay que poder tener acceso a esos documentos, a esas traducciones siempre. Y si resultara que es una autoría colectiva, a veces pasa, bueno, pongan el nombre de cada quien que participó de esa traducción colectiva. Claro, claro. Nada de J. Constantino y demás, ¿no? Claro. Por supuesto, claro que no. No, no, no. Pero bueno, contame qué pasa ahora. ¿Qué pasa ahora? No sé ¿Qué qué qué pasa va a ahora pasar? porque No, ya ahora rebasamos no. en mucho nuestros Lo 15 sé, ya lo minutos. sé. Pero ¿sabes qué? Yo no me voy de México sin una dosis extra. La necesito. ¿Estás seguro? Además de, esto parece que es ya una dosis triple la que estamos teniendo este día. Bueno, si esta fue triple, necesito otra más. Mira, Bueno, ¿ves? qué tal que vemos cómo te funciona esta? ¿Eh? Esta Y después triple decidimos. y después Claro. vemos qué puede ocurrir. ¿Eh? ¡Ay, qué emoción! Bueno, me gusta eso. Entonces, Pues vamos a nos decir, toca decir, ya ya tuvo su tuvo dosis de té forte. de fuerte. Ahora empieza a actuar. Nos vemos. Adiós.